Desde aquí, desde el Estadio Nacional, estamos en las exequias del compañero Gustavo Ruz, compañero muerto anteayer de un infarto, rendiéndole un homenaje desde Comuna Debate, dado que él fue un símbolo de la lucha por construir un Chile más justo y por desarrollar en Chile una asamblea constituyente que permitiera que todo el mundo participara en la definición de qué país queremos. Compañero Gustavo Ruz presente, hasta la victoria siempre. Está viendo. Pero su capacidad verbal provenía de los viejos, parece, porque la niña que habló, oye, no, la deja poder hay una herencia. Estuvimos presos en una celda bien pesada. Enrique Quilmes, estaba el alcalde Tito Palestro, había otro combatiente de 11 de septiembre, Tata Moró, Renato, y yo sé que aquí hay varios combatientes de 11 de septiembre, Indométrica la lengua. Era una clase, discutíamos ahí y aprendíamos. ¿Cuál es su impresión de Gustavo? ¿Qué opina de él? ¿Qué visión tiene de él? ¿Es posible lograr lo que él planteaba en la Asamblea Constituyente, soberana y popular? Que es la gran tarea que nos dejó. Mira, yo creo que la palabra que define mejor a Gustavo es la palabra consecuencia. Para mí ese es el concepto que le acomoda perfecto a su trayectoria, a su vida, a su lucha. Un hombre que tenía ideas, principios, valores y proclamaba esos principios, pero también los trataba de llevar a la práctica. Por lo tanto, un hombre que no hacía lo que le convenía, sino que hacía lo que era fiel a esos principios. Y esa gente queda muy poca, pero es la gente más valiosa. Vivimos tiempos en donde se volvían escasos la consecuencia. Y por lo tanto, por eso yo creo que hay tanta gente acá. Gente con la que incluso yo alguna vez tuve alguna diferencia con él, en las muchas organizaciones no siempre estuvimos de acuerdo. Pero el respeto que él se ganó por esa consecuencia es su gran legado. Aparte ya, yendo lo más específico de tu pregunta, obviamente su gran tarea en las últimas décadas, diría yo, fue la Asamblea Constituyente. Y fue un luchador incansable en eso. Y de hecho, fallece en un evento que se estaba promoviendo aquello. Fue como el montañista que muere en la montaña, lo que fue Gustavo, porque fue enseñando, proclamando, difundiendo, haciendo conciencia, haciendo trabajo político sobre la importancia de una asamblea constituyente efectivamente soberana. Y cuando recién escuchaba dentro del profe Gabriel Salazar, que vino ahí, habló recién, recordaba esa lucha y recordaba que señalaba que los procesos constituyentes no son tan cortos como a veces suponemos, procesos que toman a veces décadas, y que estamos y seguimos en ese proceso constituyente. Y en ese sentido todo el legado que le deja Gustavo, por supuesto que es un material muy valioso, sus escritos, sus trabajos, sus charlas, su lucha, su intento de generar organización, todo eso va siendo una acumulación para el proceso constituyente que sigue su curso todavía. Ok, gracias. Un gusto. Ya. Voy a entrevistar a alguien. Yo creo que ahí vamos. Después vemos. 21 de octubre. Sí, no se notaba más como Cargarle el auto. Bueno, abusó también de eso. Sí.
Bueno, hemos venido a despedir a Gustavo Ruz Zañartu, siguiendo una reflexión que es al mismo tiempo una consigna de la lucha de las y los trabajadores, de los revolucionarios, de los movimientos populares, de los socialistas anticapitalistas, como fue Gustavo Ruz, que cuando un revolucionario muere, nunca muere. Y Gustavo Ruz tuvo una larga trayectoria de lucha y murió, incluso le sobrevino un accidente cardiovascular en una reunión, después de estar en una reunión levantando y la resistencia que siempre tuvo desde el punto de vista de su conducta política, que es una resistencia a los poderes fácticos, a las lógicas reaccionarias, al capitalismo finalmente salvaje, a la impotencia de la política. Cuando él ha levantado y levantó, tuvimos la oportunidad incluso de estar desde el 2007 siendo convocados por él al movimiento por la Asamblea Constituyente, que él levantó siempre junto a otras y a otros la necesidad de una Asamblea Constituyente para recuperar la soberanía popular conculcada por no solo el golpe cívico-militar de la dictadura, sino que por el capitalismo depredador en este país. Y Gustavo Ruz también fue un socialista de práctica social, de práctica desde los trabajadores. Por eso además se tuvo que ir para seguir siendo socialista de un partido que dejó de ser no solo socialista, pero que tuvo una historia revolucionaria, pero cuando este partido abandonó no solo el socialismo, sino que se transformó en un defensor del status quo y del capitalismo, Gustavo Ruz, junto a cientos y cientos de compañeras y compañeras socialistas revolucionarios, para seguir siendo socialistas en la práctica, abandonaron ese partido y buscaron otro horizonte socialista en medio del pueblo. Y por lo tanto, lo que hoy día venimos es a decirle a Gustavo, a su familia, a sus compañeros, a sus compañeros, que el legado de Gustavo Ruz siempre va a estar presente en la medida que las luchas de las y los trabajadores, de los pueblos, de nuestro pueblo, de las y los socialistas anticapitalistas, revolucionarios, antiimperialistas e internacionalistas, siga vigente, y ese es el legado de Gustavo Ruz Zañartu. Le mataron a un hermano que era dirigente del mundo. También le mataron a un cuñado, Fernando Cravo, asesinado en Valdivia. Digamos, fuera de él preso, su familia perseguida. O sea, fue un compañero que tuvo dolores, alegrías, lucha. Un latinoamericanista, un marxista, un revolucionario. Jamás desertó de la ideología que significaba el allentismo, que significaba esa lucha social. No abandonó esa lucha que por tantos años estuvo Allende que otros compañeros, siempre con mucha lealtad. El latinoamericanismo se demostró en su cariño hacia la revolución cubana, hacia los nicaragüenses, hacia otros pueblos que combatían al imperialismo. Aquí luchó incansablemente por lo que dice acá, Asamblea Constituyente. También por... Profesor, en la última morada del compañero Gustavo Ruz. Estamos con el profesor Gabriel Salazar, que nos va a dar algunas palabras. Son los mismos. Que nos va a dar unas palabras sobre el compañero Gustavo Ruz en su última morada. Profesor. Bueno, soy Gabriel Salazar, historiador, y justamente estudiando todos los procesos profundos del pueblo chileno, procesos políticos profundos, es que nos encontramos en una esquina ahí, en la Universidad de Santiago, con Gustavo Ruz en una oportunidad, y descubrimos que estábamos planteando más o menos las mismas ideas, los mismos proyectos. Los dos veníamos escapando de un cierto encierro político, por así decirlo, y de inmediato como que comenzamos a congeniar, ¿no? Dialécticamente, es decir, no acuerdo absoluto, ¿no? Como los del Parlamento, sino que más bien una integración progresiva de nuestras ideas para ir luchando en conjunto por los objetivos que tanto él siguió, ¿no?
de que el pueblo lograra por fin, por sí mismo, organizar una asamblea constituyente. Por eso nos fuimos acercando con él, nos fuimos hermanando un poco en el pensamiento y en la acción, y por esa razón vine acá, porque a esta altura ya éramos compañeros de lucha, y eso es lo máximo que se puede pedir de dos camaradas. Así que por eso un gran saludo desde aquí a Gustavo, y para asegurarle que vamos a seguir en la trinchera por todo el tiempo que sea necesario. Ya, profesor, muchas gracias. Okay. Gracias. Desde aquí, una más atrás. Compañeros, compañeras, estamos aquí homenajeando a Gustavo Ruz. Estamos aquí en el Estadio Nacional despidiendo a los compañeros que el desarrollo de la lucha por la Asamblea Constituyente dio su vida, dio su máxima expresión, y nosotros venimos como comuna de debate a homenajearlo en su último minuto dentro de este mundo. Nosotros consideramos que Ruz es la consecuencia de ella, y Gustavo, desde donde estés, va a apoyar la lucha de Comuna de Debate y va a apoyar la lucha de la Asamblea Constituyente, que va a permitir que Chile sea un país distinto, que Chile sea un país con más igualdad.